Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Estamos de vuelta de esta primera pausa y como les comenté, hoy día vamos a hablar de la industria química, de sus desafíos, de sus logros, pero no cualquier industria química, sino la industria química nacional. Y para ello, el día de hoy está con nosotros Sergio Barrientos, él es gerente de la Asociación de Industrias Químicas de Chile, aparte de ingeniero civil químico con un MBA, ¿cierto? Y ahí nos va a contar un poco más porque lo vamos a presentar y sobre todo también compañero de universidad y también un gran amigo. Así que bienvenido, Sergio, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias por la invitación, Eli. No, bien contento de la invitación y siempre contento de poder contar un poquitito de la industria química nacional, que es menos conocida de lo que nos gustaría, pero es tanto de lo que hacemos. Así que, no, muchas gracias por la invitación y ahí encantado de responder tus preguntas. Buenísimo. Hoy, Sergio, vamos a hablar primero de ti, de tu trayectoria. De hecho, para que los que nos están escuchando sepan quién es Sergio Barrientos, cómo llegaste a ser gerente de Asiquim, ¿cierto? Y también cómo fue evolucionando esto. Sabemos que el ingeniero civil químico está muy asociado a la industria de procesos químicos, pero también tiene una trayectoria y queremos conocerte. Y de ahí después profundizar un poco qué es Asiquim y en qué están ahora. Súper. A ver, mira, yo en realidad, bueno, como ya lo anticipaste, yo soy ingeniero químico en la Universidad de Concepción, oriundo de Talcahuano, y efectivamente una vez que terminé mi estudio allá, estuve por un breve lapso trabajando en una empresa consultora por un año, y después tuve la oportunidad de irme a Canadá a hacer básicamente un intercambio profesional y aprender inglés también, que es súper relevante hoy día para, ¿cómo se llama?, para cualquier cosa, en particular la industria química es bien global, así que ha sido muy valioso ese aprendizaje, así que estuve en Canadá un poquito menos de medio año y me tocó trabajar en una empresa de pintura y ahí fue mi primera aproximación a temas de materiales peligrosos, sustancias peligrosas, que es un poco lo que he derivado en hacer hoy. Después de vuelta estuve en ventas, estuve en Nalco vendiendo especialidades químicas aquí en Santiago ya, me tuve que mover acá porque acá está la mayoría de la fabricación del papel y ese era mi área. Y después de eso, estuve algo así como 7 años, después me llamaron, recibí una llamada para sumarme a la Asociación de Industriales Químicos, y la verdad es que no lo pensé mucho, creo que es una actividad bien interesante con harto sentido, creo yo, ¿eh? Porque la asociación lo que hace es colaborar al desarrollo de una industria que en Chile y en el mundo tiene que tener ciertas precauciones y ciertos cuidados para su operación en todo el ciclo de vida. Y cualquier cosa que uno haga en esa materia aportando, ¿no es cierto?, que las empresas abracen el desarrollo sustentable, sean mucho más amigables con el medio ambiente, segura, con procesos productivos seguros, a mí por lo menos me hace sentido. Así que partí ahí el 2007 y después de 7 años también se me dio la oportunidad de ser gerente general. Participé en un concurso ahí, era el único interno, pero me fue bien. Así que gracias a Dios estoy desde el 2014 ya como gerente general. Y básicamente lo que hacemos nosotros en la asociación es promover, como te decía, el programa Responsible Care, que para los que no lo conocen es una iniciativa de la industria química internacional, que nació en Canadá hace 38 años, en Chile lleva 28, y que lo que hace hoy día es tener un sistema de gestión que le permite a las empresas, a través de estándares y protocolos, moverse, ¿no es cierto?, en todas sus cadenas productivas, ya sean incluso manufactureras o empresas de logística, eh, hacia operaciones seguras, ¿no es cierto?, que promuevan y abracen el desarrollo sostenible. Entre otras cosas, ese es como parte de lo que hacemos, pero también apoyamos a las empresas en lo que tiene que ver con materia normativa, desarrollo regulatorio. Nosotros trabajamos harto con las autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, para desarrollar normas en lo que compete al manejo de químicos, que como decía antes es algo bien de nicho, es algo que poca gente conoce, pero que en realidad es transversal, ¿no es cierto?, al desarrollo industrial y también a nosotros, ¿no es cierto?, el agua que tomamos en la mañana, los materiales con que están hechos los computadores, las baterías de los teléfonos, todo lo que uno
bebe y respira durante el día, digamos, tiene que ver con nuestra industria. Sin embargo, eso es bastante desconocido y eso es un tema para nosotros, así que estamos también en esta cruzada de hacer ver, digamos, cuál es la relevancia en la industria química, de manera que como en los países desarrollados, ¿no es cierto?, la sociedad demande, cuando hay algún problema con la industria, hoy día la sociedad en Chile dice no más industria, desconociendo, ¿no es cierto?, que eso impactaría Claro. directamente en su calidad de vida, se quedaría, por ejemplo, sin agua potable al otro día. Mm. Y por otro lado, las sociedades más desarrolladas dicen una mejor industria, digamos. No Claro, eliminamos la industria, sino que tengamos una mejor industria. Y en eso estamos, así que muy contento, buenísimo. Eli, de esta invitación y de poder conversar acerca de estos temas contigo. Oye, y Sergio, y acá hay un tema súper importante que tú lo comentaste. Dijiste, queremos visibilizar la industria. Entonces, cuéntanos un poquitito ahí, ¿quiénes forman parte de Asiquim? Porque son distintos tipos de empresas y distintos rubros. La industria de procesos químicos, como dices tú, es muy transversal. Y al ser transversal, cruza distintas otras industrias porque son proveedores, porque están dentro también de almacenamiento incluso. Entonces, claro, nosotros que estudiamos ingeniería de procesos químicos, igual entendemos y somos mucho más cercanos, pero la gente común o los que nos están escuchando no se pueden imaginar todo ese aspecto. Así que cuéntanos quiénes conforman, qué tipo de industria, cuáles son, etcétera. Perfecto. Mira, nosotros hay una cifra bien interesante que dice la ONU, que más del 92% de cualquier proceso manufacturero requiere una sustancia química para su propia manufactura, ya sea como materia prima o auxiliar. Por lo tanto, como tú dices, estamos en el más del 90% de cualquier cosa que se manufacture, ¿ok? Por lo tanto, efectivamente tenemos una presencia transversal en la industria. Pero también en el día a día de las personas, como decía antes, estamos. Y por ejemplo, nosotros, dentro de nuestros asociados, hay empresas del mundo de la pintura, digamos, todo lo que tiene que ver con la pintura para los hogares son finalmente polimerizaciones químicas que tienen determinadas características para no solo desde la perspectiva decorativa, digamos, sino que también de la cobertura que efectivamente promueven este tipo de pinturas, como ejemplo, digamos, están presentes en nuestro día a día. Tenemos todo el mundo de los adhesivos, todo el mundo de los gases del aire. A propósito de la pandemia, Eli, estábamos conversando un poco antes, ¿no es cierto?, de todo cuánto ha afectado esto. Nosotros en Chile no tuvimos problemas como algunos países europeos, como España, por ejemplo, que se quedaron sin algunos desinfectantes de superficie, tipo alcohol o monos cuaternarios. Nosotros nuestra industria fue capaz de mantener, no con poco esfuerzo, digamos, el abastecimiento en toda nuestra población de estos químicos, y que claro, en otros países fue más visible porque no los tenían. Pero acá efectivamente tuvimos una capacidad no solo productiva y humana para poder abastecer estos temas, sino que también logística. Y de hecho hay unos ejemplos bien interesantes. Nosotros como país, por decirlo de alguna manera, colaboramos con países vecinos como Perú y Bolivia en oxígeno. ¿Ah? El oxígeno en la pandemia aumentó en un factor de 4 o 5 su demanda, porque el oxígeno era necesario para los procesos de ventilación mecánica. Y claro, no cualquier industria puede cuadriplicar su producción de la noche a la mañana, y menos tampoco hacer una logística para esto, digamos, manejar gases en general es complejo. Pero ahí estuvimos presentes aportando en este tema a la ciudadanía, y ahora sí, digamos, efectivamente tenemos que seguir haciendo esfuerzos para visibilizar, ¿no es cierto?, esto que digo yo, que está finalmente la química en todos lados. Entonces nosotros, como te digo, estamos en las cadenas finales con distintos tipos de productos, ya sea desinfección, limpieza, todo lo que tiene que ver con los temas medicinales. El paracetamol, por ejemplo, llega por barco en sacos de 1000 kilos, no llega en pastillitas, digamos. Entonces, efectivamente, uno en ese sentido trata siempre, ¿no es cierto?, de generar esta promoción de cómo los sectores industriales van proveyendo, digamos, a la sociedad de estos temas. Y en cuanto a la cantidad de empresas, nosotros somos 130 empresas socias que se dividen en empresas ¿cómo se llama?, de tipo servicio a la industria, que son servicios químicos también. Por ejemplo, una empresa que maneja residuos peligrosos tiene procesos, ¿no es cierto? Claro. Empresas, como tú bien dijiste, logística, transporte, almacenamiento, transporte. Cuando uno es almacenamiento, no necesariamente son bodegas, también terminales marítimos, con estanques de, no sé, 30.000 metros cúbicos que reciben cargas desde el barco, ¿no es cierto?, con toda la logística y complicación que ello implica. Y por supuesto, la fabricación, pues, productos
que se fabrican en Chile. Nosotros tenemos economía de escala para varios productos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la minería no metálica, nitrato, yodo, el litio, que todos deben haber escuchado, digamos, la batería de litio que tienen ustedes en su celular probablemente tiene productos chilenos, pero no solo eso, tenemos renio, tenemos molibdeno, y las empresas que hacen estos temas también siempre nos cuentan su desarrollo y es realmente impresionante. También hay otro dato, el 90% de los aviones que tienen estas turbinas con renio es renio chileno, así que cuando viajen en avión también tienen ahí parte de la industria química chilena. Así que, efectivamente, bueno, 130 empresas, yo, para ser justo, no voy a nombrar a ninguna, pero... No, porque si no terminaríamos el programa. Exacto. Y todavía te faltaría tiempo. Así es, pero sospecharán más o menos por lo que dije cuáles pueden ser, pero claro, nosotros representamos más del 90% de las ventas de la industria, así que probablemente la mayoría de las químicas que ustedes han escuchado son parte de nuestra asociación. No, y también para que puedan escuchar, sobre todo porque en este programa estamos hablando con Sergio Barrientos, él es gerente general de la Asociación de Industrias Químicas de Chile, y también para que, o sea, cuando uno no se imagina, pero en la industria de alimentos hay mucho también químico necesario para preservar, no estamos hablando aquí como... voy a decir, siempre he sido de repente políticamente incorrecta de cosas, como que a veces como que se sataniza un poco a ciertas industrias, sin embargo nosotros mismos, tú decías, el agua potable, en los hospitales, o sea, todo lo que, la importancia, la industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con servicios, y así suma y sigue, que finalmente no sería nada si es que no estuviera la industria química, y como sobre todo con ese pilar que ustedes tienen de estos, el cuidado responsable en todos los aspectos. Oye, Sergio, otra pregunta que me gustaría hacerte también, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves que tenemos como industria química en Chile? Si bien tiene muchos logros, como decías tú, esa capacidad de producción, de esa resiliencia también que tiene la industria, pero ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que estemos enfrentados de aquí a los próximos años? Bueno, sin duda hoy día estamos viviendo un mundo bien incierto, digamos, en varias materias. En este tema, por ejemplo, todo lo que tiene, bueno, además de la pandemia que conversamos y de la guerra en Ucrania, por ejemplo, que ha causado una disrupción de varios productos químicos, ¿no es cierto?, que normalmente transitaban desde la zona en conflicto hacia Chile y que tienen impactos, por ejemplo, en el mundo de los fertilizantes. Y lo que tiene que ver a propósito de lo que tú decías con las cadenas de alimentos, digamos, en general la industria se ve desafiada en entender cómo, ¿no es cierto?, ir asegurando estas cadenas de valor a través de la capacidad productiva nacional. Nosotros somos un país pequeño y tenemos probablemente una baja demanda interna, lo que nos hace muy fuertes cuando tenemos la capacidad de tener la globalización que tenemos hoy día. Todos los tratados y como acuerdos que hemos firmado nos permiten tener una industria que sea no solo para el consumo nacional, que insisto, es muy pequeño, digamos, sino que también podamos generar una cierta capacidad exportadora que nos hace más fuerte. Y en eso yo diría que el desafío es seguir manteniendo estas políticas de crecimiento, ¿no es cierto?, con el cuidado ambiental que corresponde y que en definitiva demandan otros países más desarrollados, ¿no es cierto?, cuando uno va a mercados ya más maduros, como Europa, qué sé yo, efectivamente necesita tener estándares suficientes que permitan de alguna manera que los productos, más allá de por supuesto, la economía de escala o la economía de tener, por ejemplo, los recursos naturales, se permita, digamos, que también sea con procesos, no sé, con huella de carbono, con huella de agua, y eso es un desafío en sí. Nosotros, a partir del 2024, tenemos la intención de que todos nuestros socios estén verificados en esto Responsible Care, de manera de convertirnos en una asociación de empresas que se portan bien, digamos, que hacen las cosas bien, y de manera verificada. Yo con esto, por supuesto, no quiero decir que los que no lo están lo hacen mal, pero sí nosotros tenemos un patrón internacional de verificación de cumplimiento y eso es lo que buscamos. De alguna manera esto apoya también al desarrollo de la industria en sus desafíos. Pero desafíos son múltiples en ese sentido. Además de esto también hay un tema del capital humano que probablemente vamos a conversar más adelante. Claro. Y ¿cómo se llama? Y ahí también estamos tratando de hacer varias cosas. He sabido, digamos, que la operación de nuestras plantas, si bien la tecnología ha ido avanzando, y además normalmente la industria química no requiere un gran volumen de empleados, digamos. Nosotros tenemos plantas que producen 300, 400 mil toneladas, incluso diarias, con 30 personas, digamos.
porque efectivamente hay mucha automatización. Pero aún así, los puestos que tenemos, y muchas empresas, y sobre todo las de menor tamaño, requieren mucha mano de obra, tiene que ser técnicamente capaz, digamos, de hacer ciertas cosas, y en eso yo creo que también tenemos un desafío de ir motivando a la sociedad en general, así como la sociedad no conoce lo que hace química, por otro lado también hay cierta refracción a la química, ¿no es cierto? La química, nosotros hemos hecho estudios y tiene una mala percepción, digamos, hay una asociación de temas negativos con la química, contaminación, digamos, tóxico, etcétera, digamos. Y eso viene probablemente de algunos accidentes que ha tenido la industria, que nosotros trabajamos todos los días para que eso no ocurra, pero en definitiva hay muchas más asociaciones positivas que no están ahí, y eso refleja y rebota finalmente en que menos personas se interesen en estudiar carreras asociadas a la química, trabajar en la industria, lo que finalmente perjudica a la sociedad en su conjunto, digamos. Entonces esto es una materia que también nosotros vemos como desafiante y que tenemos distintas aristas y áreas de trabajo para poder básicamente hacer eso. Nosotros lo que buscamos finalmente es que nosotros tenemos orgullo de pertenecer a la industria química, creemos que lo que hacemos es un aporte, independiente de todo, cualquier problema que puedan tener todas las actividades humanas. Nosotros como personas también nos equivocamos, y esto ocurre en todo el mundo. Pero lo que uno espera, digamos, es que ante un error uno aprenda, ¿no es cierto? Que genere un aprendizaje, que finalmente haya diligencia en lo que uno hace, y que cuando algo ocurra tenga sea un aprendizaje finalmente. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer. Nosotros, como te digo, tenemos hartos ejemplos de ir desafiándonos a nosotros mismos en términos de ir mejorando, y eso en sí mismo es un desafío también, nosotros tenemos empresas, Eli, que tienen 6, 10, 12 años sin ningún accidente en el trabajo. Y eso es realmente es un desafío, porque claro, al final de cuentas, o sea, ni siquiera, te digo, en cualquier otro tipo de industria, eso no pasa, digamos. Claro, entonces imagínate lo que es, o sea, si viene algo positivo, igual es una complejidad, porque cada día que pasa, ¿cuál va a ser el día en que viene el accidente que nos va a matar un récord de 15 años, por ejemplo? Entonces, pero en fin, eso yo diría que sin duda algo que desafía, y todo el resto de las complejidades normativas, regulatorias que vivimos como sociedad en Chile y en el mundo, por supuesto, también nosotros estamos tratando de trabajar mancomunadamente con las autoridades para ir resolviendo el tema. Ahora estamos con el Ministerio de Economía en una mesa de promoción del desarrollo de la manufactura, esperamos que de ahí resulten buenas ideas para ir levantando, ¿no es cierto?, algunas barreras normativas que en Chile nos autoimponemos y que a veces no cumplen necesariamente con el objetivo regulado, sino que más bien se transforman en barreras que nos hacen perder competitividad finalmente. Y eso nosotros en el mundo químico competimos con el globo, digamos. Entonces Oye, absolutamente. Oye, súper buenos desafíos, y poder visibilizar lo que dices tú en términos que es desafío día a día. Y aunque no creas, se nos pasó casi el primer bloque de entrevista. Yo te dije y te lo advertí, esto es muy rápido, pero quiero dejarte planteada una pregunta, porque hablamos de capital humano y sobre todo de la necesidad de que más se enamoren de estos procesos. Y de hecho, como lo hicimos hace muchos años atrás y entramos a la carrera de Ingeniería Química. Pero también hay otros desafíos ahí. Recuerdo, y conversábamos también, que éramos muy poquitas mujeres también estudiando en nuestra época, ahora sabemos que hay más, pero en toda la cadena de producción. ¿Es un desafío de incorporar mujeres o solamente sigue siendo una industria que está más liderada por hombres? Lo dejo planteado porque nosotros vamos a esta segunda pausa, no se desconecten, y los que nos están escuchando y no pueden ver, estamos con Sergio Barrientos, él es gerente general de la Asociación de Industrias Químicas de Chile, así que no se desconecten, volvemos. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.